que están siendo duramente afectados y con el temor del riesgo de perder su inversión por estos cierres de calle. Don Franklin, buenas tardes, lo escuchamos. ¿Nos abre el micrófono, por favor? Don Franklin. Bien, mientras don Franklin se enlaza con nosotros, avanzamos con nuestra siguiente invitada, Yulisa Carrillo. Yulisa Carrillo es la secretaria general. ¿Ya tenemos a don Franklin? ¿Don Franklin nos escucha? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Ahora sí, alto y claro. Don Franklin, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí en nuestro espacio para conocer cuál es la realidad de las micros y pequeñas empresas. Me duele mi país, me duele Panamá, me duele la situación que está viviendo el sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa, porque con el cierre de calles que se dio hace aproximadamente un año, en el mes de junio, julio del año pasado, perdimos más del 10% del parque empresarial de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas. Don Franklin, ¿qué planes tienen o estrategias a seguir para que precisamente ese impacto que ya se está sintiendo en más de 3 semanas que llevamos en esta situación, esa inversión por los cierres no se vea tan duramente afectada? Hemos hecho ingentes esfuerzos con el gobierno central, con los diferentes gremios, estamos participando, trabajando directamente con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, con la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. Hemos retomado el tema de los gremios a nivel nacional que se unieron bajo el paraguas de un PYME durante el tiempo de la pandemia para ver las acciones en las que podemos aportar, apoyar y todo termina en lo mismo. Estamos haciendo lo posible para apoyar a ese sector de la micro, de la pequeña y de la mediana empresa. ¿Tienen alguna medición al día de hoy, don Franklin, del impacto precisamente que se ha generado precisamente por los cierres de calle a las micros y pequeñas empresas? ¿Han podido ustedes medir ese impacto al día de hoy? El micrófono, don Franklin. En realidad sería irresponsable emitir un número de Ujú. cuántas pérdidas estamos teniendo en este momento. Ok. Lo que sí tenemos la referencia de que en un periodo similar, en el mes de junio, julio del año pasado, nosotros no pudimos salvar a ese 10% de las empresas que se perdieron. Un mensaje final de reflexión, ese llamado que todos nos estamos uniendo a realizar para llegar a ese punto de inflexión, llegar a esa posibilidad, si se quiere, de diálogo para retomar la paz de este país, don Franklin. Y con eso concluimos. La Unión Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa hace esfuerzos permanentes para cubrir 4 pilares importantes. Dentro de los más importantes, el primero es la capacitación. Nosotros hemos acompañado a las empresas micro a lo largo y ancho de este y de otros periodos. Tenemos ya muchos años de estar tratando de llegar a ese sector de la micro pequeña empresa con propuestas claras, propuestas definidas. Pero lo más importante, tenemos que salvar al país. De nada nos sirve tener empresas si no tenemos al país. Estamos pasando por una crisis de identidad, estamos pasando por una situación donde realmente no tenemos claramente definido qué es lo más importante. Y lo más importante en este momento es Panamá. Me quedo con ese mensaje agradeciendo una vez más al señor Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas. Muy buenas tardes, don Franklin. Que esté muy Gracias. bien. Saludos. Bien, buenas tardes también para la señora Yulisa Carrillo, secretaria general del Sindicato Nacional de Artesanos de Panamá. Licenciada Yulisa, muy buenas tardes. Pues la radiografía que usted hoy comparte con Es Cuestión de Ley del impacto de los cierres y la suspensión de los desfiles patrios en la economía de los artesanos. La escuchamos. Sí, no, no la estamos escuchando en este momento.
Déjame quitar los audífonos, parece Sí, que hay ya por... la escucho. Ahora sí Ahora la sí, escucho. ok. Bienvenida, sí. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Primero que todo, enviamos nuestro más sentido pésame a las vidas humanas que se han perdido en este momento, en este país, que esta crisis ha llevado a que 3 vidas humanas se pierdan y yo creo que eso es algo que no puede pasar por alto y que no debemos olvidar. Lo demás se puede seguir trabajando mientras haya vida y esperanzas, y los que murieron pues no tienen esa posibilidad. Si bien es cierto, para nuestro sector es un momento difícil el que estamos atravesando. El sector padece antes de pandemia, durante pandemia y después de pandemia. La situación del artesano panameño es una situación muy difícil. Primero porque venimos con un abandono de autoridades y que se agravó aún más con el cambio inconsulto a un ministerio que todavía no termina de comprender la situación del artesano de este país. Y la difícil situación que vivimos hoy día nos afecta directamente. Un mes de noviembre en donde habían altas expectativas de ventas de nuestros compañeros, compromisos con escuelas y colegios que han sido canceladas. Entonces la situación es agonizante para el artesano y la artesanía de este país. Sectores como Chiriquí, al estar cerrado la Interamericana, no hay quien compre. Los puestos de artesanos que salen a la Interamericana están afectados. No se diga en la provincia de Herrera, el mercado artesanal, los artesanos. Aquí en la ciudad el movimiento es mínimo, para no decir que nulo. Un Tengo a la gobierno... señora, sí, tengo a la señora Dolores también aquí con usted desde Santiago, que me gustaría conocer también su posición con relación a lo que se está viviendo. Señora Dolores, buenas tardes. Bien, continúo con usted, señora Yulisa. La escucho. Ok, Continuamos. sí. Entonces esta situación lo que nos preocupa aún más es la ausencia del gobierno, el saber que estos temas son temas que ya es hora de que el gobierno tome cartas en este asunto y tomen decisiones que sean para bien del país. Mira, nosotros irónicamente tenemos una actualización de la ley 11 de artesanías en la Asamblea, justo para los días que se daba el debate de la ley de minera, del contrato, y la de nosotros quedó durmiendo el sueño. Y esta fue aprobada en bim bum bao. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando necesitábamos una actualización, porque hay muchas cosas que afectan nuestro sector y que después de 11 años es hora de sentarnos y buscar cómo podemos cerrarle las puertas a esas cosas que quedaron abiertas en la ley del 2011. Entonces, aquí hay muchas preguntas y pocas respuestas. Eh, Concuerdo con la... Mensaje final en el tiempo que nos queda a las autoridades y precisamente también ese llamado que tenemos que hacer a poner, a buscar ese punto de equilibrio para recuperar la paz y que este país siga fluyendo, porque el tema es que sí hay razones, posiciones, pero polarizadas y hasta radicalizadas que hemos visto que no nos deja como avanzar. ¿Qué opina usted desde el sector de artesanos de Panamá? Están siendo duramente afectados. Lastimosamente no pudimos conocer y escuchar a la señora Dolores desde Veragua, pero ¿cómo les ha impactado a ustedes? ¿Cómo sienten ustedes que van a salir adelante ante la suspensión de los desfiles patrios en la economía de este sector de artesanos? Bueno, mira, la ley es clara y dice que la Dirección Nacional de Artesanías y el Ministerio de Cultura, que es el ente rector y el rol promotor del sector artesanal, tienen que salvaguardar y proteger lo que es el sector. Y realmente vemos políticas que son inexistentes. Se puede ver un gobierno o funcionarios que utilizan la imagen del artesano para quedar bien con los jefes. Entonces, esto es un tema, y concuerdo con la expositora que estuviste ahí antes, de que son temas de Estado, políticas de Estado que deben de ir encaminadas no de ahora, sino de siempre, y que queden permanentes y que se pueda trabajar en el bien común del sector artesanal, eh,
con mejores, de verdad, mejores políticas de Estado. Entonces, eso es una realidad. Concuerdo también con el otro señor que habló de que el que tiene que ganar es el país. Panamá tiene que ganar. También como ciudadana, como panameña, te puedo decir que me duele muchísimo lo que estamos viviendo, me duele muchísimo los cierres, me duele muchísimo la mercancía que se pierde, que las personas que vienen al oncológico pierden las citas. Creo que debemos de ser más humanos con los humanos y debemos de ser más sensibles en ese sentido. Pero también hay una realidad. En este país, si tú no gritas, si tú no cierras calle y si tú no buscas estas medidas, nadie te escucha. Porque nosotros somos vivientes de mandar cartas, de mandar notas, de hacer todo por la vía bonita, por la vía de lo pacífico, y no te hacen caso. En buen panameño no te paran bolas. Entonces, muchas veces estas medidas extremas son las que obligan a las autoridades a que, ¿sabes qué? Hay un problema y tenemos que ver qué hacemos. Entonces, te puedo decir que esa es mi respuesta como ciudadana, como panameña y también como representante del sector artesanal. Nos afecta a todos y es hora que el gobierno se ponga el cinturón y de la cara, porque es un gobierno ausente en estos momentos. Estamos en piloto automático. Sí. Me quedo con ese último mensaje. Yulisa Carrillo, secretaria general del Sindicato Nacional de Artesanos de Panamá, agradecida. Feliz tarde y bienvenida siempre. Muchas gracias por tu espacio. Un placer. A la orden. 4:34. Vámonos a la última pausa comercial del día de hoy y al volver, Maru Gálvez, presidenta de la Cámara de Turismo de Tierras Altas de Chiriquí, conversa con nosotros. Usted no le cambie.